ondas tiene segmentos y tiene intervalos, ¿verdad? Habíamos visto en la anterior clase que la onda P representa, ¿qué dijimos? La despolarización auricular. Todo lo que se despolariza se repolariza. ¿Dónde está la repolarización auricular en el electrocardiograma? No se ve. ¿Por qué no se ve? Eso, porque está sucediendo en el mismo momento que sucede la despolarización ventricular. Entonces, el complejo QRS, ¿qué representa? Despolarización ventricular. Despolarización. ¿Dónde estás? ¿Estás acá? El complejo QRS representa la despolarización ventricular. ¿Qué representa la onda Q y más? La repolarización. Onda Q. Despolarización del septum interventricular. ¿Qué representa la onda R y más? De la mayor parte Despolarización de la mayor parte de la masa ventricular. ¿Y qué representa la onda S? Eso, la despolarización de las bases ventriculares. Eso representa el complejo QRS, ¿no? Despolarización ventricular. ¿Qué representa la onda T? ¿No? Repolarización ventricular. Repolarización ventricular. Todo lo que se despolariza se repolariza. Entonces tenemos acá despolarización atrial, la repolarización atrial que no lo vemos, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, ¿no? Esas son las ondas. Recordar siempre, estamos volviendo a repetir porque en la práctica ahorita lo están fallando, la onda R siempre es positiva, no hay onda R negativa. Onda R siempre hacia arriba, no hay onda R negativa. Igual, la onda S y la onda Q son siempre negativas, no hay onda S hacia arriba, ¿vale? Si tenemos dos ondas R, ¿cómo lo vamos a interpretar? Tenemos, a ver, vamos a ver acá un complejo QRS. Onda P. ¿Cómo se va a denominar ese complejo QRS? Esta onda, ¿qué es? R o R minúscula. Muy bien, ¿por qué? Porque es más pequeña, ¿verdad? Excelente. ¿Esto de acá? S. ¿Y esto? R mayúscula prima, ¿no? Entonces, fíjense que no hay, alguna vez o en la práctica, esto me lo colocaron como Q. No hay onda Q hacia arriba. La onda Q siempre es negativa, igual que la onda S. Arriba solo son las ondas R, ¿vale? Entonces este complejo QRS lo podemos denominar R minúscula, S mayúscula y R mayúscula prima, ¿vale? La denominación de ese complejo QRS. Entonces, no se olviden que no hay onda R hacia abajo, la onda R siempre es positiva. Y si ven una sola onda, a ver, este complejo QRS, ¿cómo lo denominarían? Onda P. Solo tienen una onda R o una onda acá. Solo sería S, ¿verdad? Y si tienen acá una sola onda, solo va a ser onda R. No hay más, ¿va? Muy bien. Ahora, así como tenemos ondas, decíamos que tenemos segmentos. ¿Qué es un segmento? Línea. ¿Entre qué? de dos ondas. Línea isoeléctrica entre dos ondas. ¿Qué es un intervalo? Segmento más onda. Eso, intervalo, incluye un segmento más con una onda. ¿Qué segmentos conoces? Segmento T. Segmento T. No digas incoherencia.
Acá, ¿qué segmentos ves? Eso, segmento P, Q o PR. ¿Y el otro? ST. Mira. Segmento PQ o PR y segmento ST. ¿No? Ahora, ¿cómo denominarías este segmento? De acá. Segmento de no se mide en un electro normalmente, pero se denominaría así. Muy bien. Ahora, ¿qué intervalos conoces? ¿Tú qué te parece con los intervalos? ¿Perdón? Ok, el intervalo RR. ¿Cuántos intervalos? Es un intervalo PR. ¿Otro intervalo? ¿Quiénes son? Falta uno. Excelente. Entonces tenemos tres intervalos, bueno, dos los más importantes. El intervalo PR, que lo medimos de dónde a dónde. Desde el principio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Acá está medido, mira, intervalo PR, inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, intervalo PR. Lo medimos ahí, ¿qué significa? Tú que has estudiado mucho electro, dijiste, ¿qué significa el intervalo PR? A ver, ¿alguien? ¿Acá? No. Pero mira, si decimos que la onda P representa la contracción auricular, ¿verdad? Entonces, como que acá empieza el impulso eléctrico, ¿cierto? Y si decimos que el complejo QRS es la despolarización ventricular, entonces, de acá hasta donde empieza el complejo QRS, significa el tiempo que traduce desde que se generó el impulso en el nodo sinusal hasta que llegó a los ventrículos. El intervalo PR representa el tiempo que transcurre desde que se genera el impulso hasta que llega a los ventrículos, ¿no? Y tiene que llegar en un determinado tiempo, no puede ser muy largo, tampoco puede ser muy corto. ¿Qué significa ser muy largo? Retraso. ¿Y eso qué es? ¿Está muy bien? Retraso. Está llegando muy tarde. Bloqueo. ¿No? Bloqueo. Por algún motivo el impulso eléctrico está tardando en llegar desde que se genera a los ventrículos. Está llegando muy tarde. Bloqueos atrioventriculares. ¿Y qué pasa si llega muy rápido? Ok, pero ¿cómo lo denominamos? Cuando llega muy rápido el impulso, ¿cómo es? Preexcitación, ¿no? Significa que el impulso eléctrico está llegando más antes de lo habitual. Síndrome de preexcitación, ¿verdad? Así se denomina. Entonces, para eso medimos el intervalo PR, para ver si el electrocardiograma o el paciente no tiene bloqueo o no tiene preexcitación, ¿vale? Para eso medimos el intervalo PR. El otro intervalo que nos decían, el intervalo QT. ¿De dónde a dónde medimos el QT? Donde empieza el complejo QRS hasta el final de la onda T. Intervalo QT. ¿Vale? El RR es algo que no lo medimos mucho, pero sirve para calcular frecuencia cardíaca, que luego lo vamos a ir. A ver si se ha entendido acá. Tú que estás con el celular. Por lo menos si estás en el juego de electro o estás en el Face, cuidado. A ver, si yo te digo, mídeme el intervalo RP. ¿De dónde lo medirías? Intervalo RP. A ver, señálalo. Más fuerte, a ver. Más fuerte. Quiero que midas el intervalo RP. A ver, señala. ¿De dónde a dónde lo mides? Intervalo RP. No, intervalo PR. Te pido que lo midas el intervalo RP.
Entonces, el intervalo RP no es algo que lo medimos de manera normal. El intervalo RP lo medimos cuando estamos ante una arritmia. RP, desde la onda R hasta el inicio de la onda P. Intervalo, el mismo nombre lo dice, ¿no? Intervalo RP, desde la onda R hasta el inicio de la onda P. ¿Vale? No lo medimos normalmente, pero sí lo vamos a medir cuando estemos viendo la parte de arritmia. ¿Vale? Entonces, no se olviden que el electrocardiograma tiene todo esto. ¿Va? Ahora, un electrocardiograma, pues acá se ve bien bonito, ¿no? Onda P, segmento, o sea, esto es muy bonito, pero los electrocardiogramas no vienen así como este, por ejemplo, y mucho menos vienen con sus letritas, ¿no? Un electrocardiograma es este. Este es un electrocardiograma, así lo vamos a ver, los electrocardiogramas en las consultas, o así. O como este de acá. O como este. Así se ven los electrocardiogramas de manera normal. Entonces, si yo quiero interpretar un electrocardiograma como este, la verdad que acá no, me parece que no hay onda P, no hay complejo QRS, no hay onda T. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir un orden, una secuencia. ¿Vale? Entonces, el orden para interpretar un electrocardiograma es este, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Como todo en la vida, validar, ¿no? No solo el electrocardiograma, también las gasometrías. Por ejemplo, en los hospitales públicos, ¿quiénes toman el electrocardiograma? Los internos. ¿Quiénes toman las gasometrías? Los internos. Los internos muchas veces colocan mal los cables y un electro mal tomado con cables transpuestos es un electro que no se tiene que interpretar, ¿no? ¿Por qué está mal tomado? ¿Para qué vas a tomar? Vas a dar falsos diagnósticos. Entonces, lo primero que se debe hacer es validar el electrocardiograma, ver si el electro ha sido correctamente tomado. Es el primer punto, ¿no? Porque si está mal tomado, no se interpreta ese electrocardiograma. El punto 2, ver la calibración, algo que habíamos dicho en la anterior vez, ¿no? Los cuadraditos pequeños, cuánto vale, todo eso que lo vamos a ir viendo. El punto 3, el ritmo. El electrocardiograma que estamos viendo está en ritmo sinusal o no sinusal. Es todo lo que necesitamos saber. ¿Es sinusal o no es sinusal? ¿Vale? Punto 4, el cálculo de la frecuencia cardíaca. ¿Va? Es muy fácil, pero vamos a aprender por varios métodos. Punto 5, sacar el eje eléctrico del corazón. Para sacar el eje eléctrico del corazón o de cualquier onda, solo necesitamos dos derivaciones. ¿Cuáles son? B1 y AB. Solo esas dos derivaciones. Si te digo, oye, sácame el eje de la onda P, no le vas a voltear a ver. B1 y AB. Sácame el eje de la onda P, ¿le vas a voltear a ver? B1 y AB. El eje eléctrico del corazón, B1 y AB. Claro que lo vamos a aprender a sacar el eje de la onda P, por ejemplo. Y luego, como punto 6, tenemos que ver cuánto miden las ondas. La onda P mide de un tamaño normal o está muy grande. ¿Cuánto mide el complejo QRS? ¿Cuánto tiene que medir normalmente una onda T? Todo eso lo vamos a ver en el punto 6. Y como punto 7 vamos a ver predominio, crecimiento de las cavidades, ¿no? Con el electrocardiograma podemos determinar qué ventrículo o qué cavidad está más crecido si lo comparamos con otro. Entonces este es el orden con el cual ustedes tienen que interpretar un electrocardiograma. Primero siempre validar, ¿no? Para validar, por ejemplo, en el electrocardiograma hay normas, que ahorita lo vamos a ver, igual con las gasometrías. Ustedes toman una gasometría y tienen que ver primero si la gasometría ha sido correctamente tomada. ¿Es una gasometría arterial o es una gasometría venosa? ¿No? Para ver con qué parámetros lo voy a comparar. Acá es lo mismo. Luego la calibración, ritmo, frecuencia cardíaca, eje eléctrico del corazón, las ondas y por último crecimiento de cavidad. Hoy vamos a ver validación, calibración y frecuencia, porque es lo más pesado. Listo. Vamos con la validación. ¿Cómo voy a validar el electrocardiograma? Hay varias maneras, varios métodos. Los más importantes son esos de ahí. Ley de voltaje, ley de Beethoven y la ley de Kirchhoff, esos tres. Si yo quiero saber si un electro está correctamente tomado, mínimo tiene que cumplir con dos de estos, con la ley de voltaje, la ley de Beethoven o la ley de Kirchhoff, ¿vale? Con cualquiera de los dos. Entonces, vamos.
Ley de voltaje. ¿Qué significa la ley de voltaje? ¿O qué derivaciones tengo que ver yo para esto del voltaje? D1, D2 y D3. D1, D2 y D3. No voy a ver otras derivaciones más que D1, D2 y D3. ¿Qué dice D1, D2 y D3? Mira, acá tengo D1, esto es D2 y esto es D3. Estas son derivaciones de las extremidades, son bipolares. Al ser bipolares, todas tienen que tener buen voltaje. Por ejemplo, acá en D2 no hay voltaje, potencial cero. Entonces, probablemente este electro esté mal tomado. Es pequeña. En el otro ejemplo, D1, D2 y D3. Acá en D3 ya también no hay voltaje, potencial cero. Puede pasar en D1 también. En D1 sin voltaje, D2 y D3 con voltaje. O en D2 o en D3. Pero en las derivaciones de las extremidades, D1, D2 y D3. Ojo, no estamos indicando que todos tienen que tener el mismo voltaje. De hecho, fíjense acá, en D3 es positivo y en D1 es negativo. No son iguales, pero tienen voltaje. En los electros que vimos previamente, mira acá, D1 tiene voltaje, D2 tiene voltaje y D3 tiene voltaje. Acá, D1 tiene voltaje, D2 tiene voltaje y D3 tiene voltaje. No son iguales, pero tienen voltaje. Acá lo mismo. D1 tiene voltaje, D2 es mayor voltaje, D3 más voltaje todavía. Pero los tres tienen voltaje. Acá igual. En los tres. Entonces, ley de voltaje, solo volteamos a ver D1, D2 y D3. Y en las tres derivaciones tienen que tener voltaje. Si ven, ya sea en D1, en D2 o en D3, una imagen como esta, potencial cero, entonces probablemente el electro esté mal tomado. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando los cables lo colocan mal? El cable que debería ir al brazo derecho lo colocaron en la pierna izquierda, o el cable del brazo izquierdo lo colocaron en el brazo derecho. Transposición de grandes cables. Los cables han sido mal puestos. ¿Ah? Entonces, tienen que ver el voltaje en D1, D2 y D3. La ley de Beethoven es algo que lo han visto en fisiología, ¿no? ¿Qué dice la ley de Beethoven? Que la suma de voltajes de D2 debe ser igual a la suma de voltajes de D1 más D3. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Kirchhoff te dice que la suma de voltajes de ABR más ABM más ABF debe ser igual a 0. Y algo adicional, el complejo QRS debe ser predominantemente positivo en D1 y predominantemente negativo en ABR. No siempre se cumple, sobre todo en los neonatos, eso no se va a cumplir, ¿verdad? Pero de manera general es así, ¿verdad? Entonces, ley de voltaje, no tenemos ningún problema. Ahora vamos a ver la ley de Beethoven, ¿no? ¿Qué dice Beethoven? D2 es igual a la suma de D1 más D3. ¿Cómo hago para sumar D2? Por ejemplo, esto es D2. ¿Ah? D2 tiene onda R positiva y una S negativa. Entonces, ¿cuánto mide acá mi onda R? En milímetros. 5 y es 14 más o menos, ¿va? 14. Y luego el resto, esto de acá de la onda S, ¿cuánto mide mi onda S? Como 2. 14 menos 2, 12. Entonces acá en D2 tengo un positivo más 2. Ahora, acá, ¿cuántos mide mi onda R? 7 más o menos. Si tengo que restarlo, 3. 7 menos 3, 4. Acá tengo más 4. Acá tengo más 12, ¿verdad? Entonces me voy acá a D3. En D3, ¿cuánto mide mi onda R? 15. ¿Y lo resto cuánto? 1. 15 menos 1, 14. Acá tengo 14. Acá tengo más 12 y acá tengo más 4. Entonces sumo D1 más D3. 14 más 4, 18. 18 más 18, ¿verdad? Y esto es más 12. Entonces no cumple. D2 no es igual a la suma de D1 más D3. Pero voltaje sí cumple. D1 tiene buen voltaje, D2 también y D3. O sea, por la ley de voltaje cumple. Por la ley de Beethoven no cumple.
Entonces me voy a la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice Kirchhoff? La suma de ABR más ABL más ABF te da, ¿no? 0. Vamos. ¿Cuánto tengo acá en ABR? Mi onda S. 7 más o menos. Menos 2. 7 menos 2, menos 5. Acá tengo menos 5. Acá 7 menos 2, 1 menos 1 aquí, ¿no? Mira, 1, 1. 7 menos 1, 6. 6, acá nos quedó menos 5 más menos 6, menos 11, ¿verdad? Entonces acá 14 más o menos, porque mira, no empieza acá en la línea eléctrica, ¿no? 14 menos 1, 2. 14 menos 2, 12. Más 12, ¿y acá cuánto nos dio? 11. Más 11. Entonces casi es igual, ¿no? Entonces la ley de Kirchhoff sí cumple. No va a ser exacto. Si lo medimos de manera exacta, probablemente sí cumple, ¿no? Entonces la ley de Kirchhoff sí cumple. ABR más ABL más ABL te da 0. Porque sumando todo nos dio más menos. Nos dio menos 11 y más 12. Más menos se restan, entonces nos quedó 1, ¿no? Está normal, más o menos que no es mucha diferencia. Entonces, este electrocardiograma, por ejemplo, cumple con la ley de voltaje y cumple con la ley de Kirchhoff. No cumple con la ITOV, pero tenemos dos que sí cumplen, uno que no. Entonces, es un electrocardiograma que podemos tomarlo como válido. Entonces, sí podemos pasar a interpretar el electrocardiograma. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ok, otra cosa que también nos ayuda a determinar si el electrocardiograma ha sido correctamente tomado es la progresión normal de la onda R. Progresión normal de la onda R. ¿Qué significa? La onda R de B1 a B4 normalmente va aumentando de tamaño. De B5 a B6 disminuye de tamaño. Tiene esta progresión. De B1 a B4 va incrementando de tamaño y luego disminuye. Eso es la progresión correcta o normal de la onda R. ¿Okay? Otra cosa que el complejo QRS tiene que ser predominantemente positivo en B1 y predominantemente negativo en ABR. Son cosas adicionales que debemos de observar. ¿Va? A ver. Vamos con este electrocardiograma. Primero que tenemos que hacer, validarlo. ¿Cómo está con la ley de voltaje? Buen voltaje, buen voltaje, buen voltaje. Pero acá no tiene voltaje. ¿Qué hacemos con esto de acá? ¿Qué dicen con este? ¿Está mal tomado por la ley de voltaje? ¿Sí o no? No. Solo en la D1, D2, D3 nada más. Muy bien, solo cuenta para D1, D2 y D3, no cuenta para las demás derivaciones. Entonces no, mira, acá en ABL no es potencial cero, entonces no, solo cuenta para D1, D2 y D3, ¿no? Y acá en D1, D2 y D3 tiene buen voltaje, entonces cumple con la ley de voltaje. ¿Qué dice Itoven? La suma de D2 es igual a la suma de D1 más D3. Vamos, acá cuánto de onda R tenemos? 10 menos 3 a 4. 10 menos 3 más 7, ¿verdad? Más 7. Acá, ¿cuánto de R tengo? 5. Regreso 1. Acá tengo más 4, acá más 7, ¿no? Acá, ¿cuánto de R? 7 menos 7 menos 5 más 2, 7, acá más 7. Entonces, con Einthoven cumple. Ya tenemos dos con que cumple, ¿no? La ley de voltaje y Einthoven. Vamos con la ley de Kirchhoff. Acá es isodifásico, no cuenta. Acá es negativo y acá es positivo. Entonces te va a dar 0, ¿no? Si sumamos el voltaje de ABR, ABL más ABF, nos va a dar 0. Entonces este electrocardiograma está correctamente tomado, podemos pasar a interpretar.
electrocardiograma. Súper. A ver, otro ejemplo. Acá, ¿qué dices? ¿Por qué cumple con la ley de voltaje? Excelente. Ley de voltaje cumple porque D1, D2 y D3 tienen buen voltaje. No son iguales, pero todos tienen buen voltaje. No hay potencial cero. ¿Qué dice Beethoven? Beethoven dice que la suma de D2 es igual a la suma de D1 más D3. ¿Cuánto positivo tenemos acá? 10. 13 más o menos, ¿no? 13. ¿Y acá? 4. 9. ¿Acá? 4, 6, 7, 6 6. menos 1. 5 más 9, 14. Y eso más o menos 13 y 14, ¿no? Entonces, Beethoven cumple. ¿Acá? ¿Qué dice Kirchhoff? ¿Qué dice Kirchhoff? Excelente. ¿Y ahí qué? ¿Cumple o no cumple? Ojo de Vancouver, exacto, sí, porque esto es isodifásico. Esto es negativo y esto es positivo. Sí cumple. Entonces, ¿es un electro correctamente tomado, sí o no? Sí. Súper, muy bien. Es súper fácil. Ya saben validar un electrocardiograma. Nada más tienen que repasarlo y reforzarlo en el tiempo. Bueno, hasta el examen por lo menos, ¿no? No, tiene que tener más fe. Ahí está acá, es nada más que se movió, porque fíjate, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 no salió, ¿no? Entonces se movió. El cablecito de B6 se movió, se quitó ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque este latido es el mismo que este. Acá el latido está, acá el latido está, acá no salió porque se movió. ¿No? Muy bien. Listo, ya saben, validar un electrocardiograma por varios métodos, ¿no? Por ejemplo, el otro decíamos progresión normal de la onda R. La onda R acá es pequeñito, acá es más grande, acá más grande, en B4 más grande, en B5 más pequeño y en B6 más pequeño. Progresión normal de la onda R. La onda R aumenta de B1 a B4 y disminuye de B5 a B6. ¿Vale? Muy bien. Vamos con el punto 2. El punto 2 es la calibración y el voltaje, ¿no? Para ver la calibración y voltaje, primero debemos de recordar que en sentido horizontal medimos tiempo, y el tiempo se mide en segundos o milisegundos. Y en sentido vertical medimos voltaje, y el voltaje lo medimos en milivoltios, ¿verdad? Recordar que cada cuadradito o cada milímetro en sentido horizontal equivalen a 0.04 segundos, que es lo mismo a 40 milisegundos. Y en sentido vertical, cada cuadradito pequeño o un milímetro es igual a 0.1 milivoltio, lo que significa que 10 cuadraditos es igual a 1 milivoltio. ¿Vale? Entonces, en un electrocardiograma, calibración estándar hace referencia a esto de acá. Esta imagen que vemos acá, fíjense, 10 cuadraditos hacia arriba, 5 en sentido horizontal. Esta imagen representa calibración estándar. ¿Qué significa calibración estándar? Que la velocidad del papel está corriendo a 25 milímetros por segundo. ¿Qué dice acá? Derivaciones de los miembros. ¿Cuáles son derivaciones de los miembros? De 1, de 2, de 3, a B, de A, B, de A, B, ¿no? Derivaciones de los miembros te dice 10 milímetros, es decir, 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Derivaciones de las precordiales o las torácicas te dice igual, 10 milímetros es igual a 1 milivoltio, ¿vale? ¿Qué significa eso? Calibración estándar significa, si yo tengo esta imagen al momento de interpretar un electrocardiograma, esta onda R, por ejemplo, que nosotros estamos midiendo, ¿cuánto mide? 10, 13, 14. 15, porque empieza a mirar la línea de base acá. 15. Son en voltaje, ¿cuánto es? 1.5 milivoltios. Esta onda realmente vale 1.5 milivoltios. Muchas veces cuando tengo a mitad de la calibración esta onda tengo que multiplicar por 2. Y si está al doble de la calibración debo dividir por 2.
ahorita lo vamos a aprender eso, ¿va? Entonces, cuando yo tengo esta imagen que representa calibración estándar, no tengo que multiplicar ni dividir las ondas. Mira, por ejemplo, acá esta imagen de acá no es la misma imagen que esta de acá. ¿Qué significa? La primera mitad, es decir, las derivaciones de las extremidades, está a calibración estándar. La segunda mitad, que son las precordiales, está a mitad de la calibración. Eso significa. Esto es calibración estándar, ¿no? Esto, la primera mitad, es decir, las 6 primeras derivaciones, está a calibración estándar. Las 6 segundas, que son las precordiales, está a mitad de la calibración. ¿Qué significa mitad de la calibración? Que esta onda era muy grande. ¿Qué tuvo que hacer el técnico? Reducir esta onda a la mitad. Es decir, que esta onda R, ¿cuánto mide esta onda R? 5, 10, 12, como 14 más o menos. Esta onda, que mide 14 milímetros, 1.4 milivoltios, es el doble, es 2.8 milivoltios. ¿Por qué? Por esta imagen. Esta imagen te está diciendo que el técnico tuvo que reducir a la mitad las ondas, porque imagino que las ondas se superponían entre sí, es decir, esta onda R subía hasta acá y esta S bajaba hasta magnitud, las ondas se superponían, era difícil poderlo interpretar, por eso el técnico te pone esta imagen. Ahora, la imagen puede ser al revés, o sea, en vez de tener esta imagen, puedo tener una imagen como esta de acá. ¿Qué creen que significa esa imagen? ¿Cómo están las derivaciones de las extremidades? A mitad de la calibración de las precordiales, calibración estándar. Eso significa. ¿Ah? Entonces, después de validar el electrocardiograma, ¿qué tienen que ver? Esta imagen. Para ver si está calibración estándar o cualquiera de estos que ahorita lo vamos a ir. ¿Vale? Entonces, calibración estándar, fíjense, 10 hacia arriba, ¿no? Y 5 en sentido horizontal. Esto es calibración estándar. ¿Cómo está calibración esto de acá? Estándar. ¿Qué significa calibración estándar? Esta onda S, ¿cuánto mide? 6. ¿Cuánto es en milivoltios? 0.6 milivoltios. Negativo. ¿Cuánto mide esta onda R? 6 milivoltios o 0.6 milivoltios. Acá no tengo que multiplicar, tampoco debo dividir. Pero puedo tener imagen como este de acá, por ejemplo. ¿Cuántos cuadraditos son hacia arriba? 20. Entonces, ¿qué significa esa imagen? Que está al doble de la calibración. ¿Qué significó? Que el técnico vio las ondas muy pequeñas, tuvo que amplificarlo, ¿no? Entonces, si yo estoy midiendo, a ver cuál. Esta onda R, ¿cuánto mide? 5, 8, más o menos, ¿no? 8, 9. Esta onda que mide 8 milímetros no vale realmente 8 milímetros, porque el técnico lo magnificó, lo volvió doble. Entonces debo dividirlo entre 2. Entonces solo vale 0.4 milivoltios. ¿Por qué? Porque está al doble de la calibración. El técnico vio que las ondas eran muy pequeñas, por eso lo ha amplificado, volvió el doble. Entonces, si yo tengo esta imagen, ¿qué debo hacer? Dividir lo que estoy viendo entre 2. ¿Vale? Este de acá, eso está menos. 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que está a mitad de la cantidad. Que las ondas, aquí al revés, que las ondas eran tan grandes que las ondas se superponían entre sí. ¿Qué hizo el técnico? Reducir el tamaño de las ondas a la mitad. Esta onda R, acá, ¿cuánto mide? 5, 10, 15. No vale. A ver si podemos ver. Este de acá. 8. ¿Cuánto es realmente? 16, 1.6 milivoltios. ¿Por qué? Está a mitad de la calibración. Todos, las precordiales y las derivaciones de las extremidades.
¿vale? A mitad de la calibración. Ahora, esta imagen es calibración estándar. A mitad de la calibración, un cuarto de la calibración. Esta imagen, derivaciones de las extremidades, calibración estándar, y estos 6 a mitad de la calibración. O podemos tener la otra imagen, ¿no? Que colocábamos. Ahorita la vamos a ver. O podemos tener esta imagen al revés, ¿no? Y también podemos tener una de 20, 10, 20, o 10. Ahorita vamos a ver. Entonces, calibración estándar, la onda no tengo que hacer nada. Lo que mide eso es, ¿va? A mitad de la calibración, lo que mide esta onda debo multiplicarlo por 2. Un cuarto de la calibración. Lo que mide esta onda debo multiplicarlo por 4. Un cuarto de la calibración. ¿Va? Acá, derivaciones de las extremidades, calibración estándar. Todas estas ondas yo no las multiplico. Pero estas de acá sí. ¿Por qué? Porque las precordiales están a mitad de la calibración. Esta onda que mide más o menos ¿cuánto? 13 o 14 es el doble. ¿Va? Ahora, un cuarto de la calibración. Extremidades y precordiales, todo está a un cuarto. Esta onda que mide, ¿cuánto? ¿14? 14. Sí. ¿Cuánto mide realmente? 21. Estamos con esto, con el 3. Damos Ay, 4. Un cuarto Por 4. por 4. 14 por 4, 28, 56. 5.6 milivoltios. ¿Okay? Ahora, vamos con esto, con esta imagen. ¿Cuánto mide esta onda R? 7. ¿Cuánto mide realmente con esta imagen? 14, porque dice que las derivaciones de las extremidades están a mitad de la calibración. ¿Y esta onda? 10, 13, 6.5. ¿Cuánto mide realmente con esto? 14. ¿Por qué? Porque esta calibración estándar, las precordiales, solo de las extremidades está a mitad de la calibración. Ahora, tengo esta imagen, 20, es al doble de la calibración. Entonces las ondas acá están magnificadas. ¿Cuánto mide esta onda R? 5, 10, 15. ¿Cuánto mide con esto de acá? 7.5. La mitad, 7.5. Ahora, con esta imagen, ¿cuánto mide esto de acá? 5, 10, 15, 17. ¿Cuánto mide realmente con esta imagen? 17 porque está calibración estándar. Este está al doble de la calibración. ¿Se entiende? Sí. ¿A alguien le queda alguna duda?